Mi nombre es Isabela Muñoz, tengo 16 años y morí durante 23 minutos. Sí lo sé, suena imposible, suena como una historia sacada de una película mala de ciencia ficción. Pero si estás viendo esto, no cierres el video todavía, porque lo que vi al otro lado no era una fantasía, no era una alucinación. Era más real que cualquier cosa que haya sentido jamás. Y lo peor es que está empezando a suceder. No morí en un accidente ni en una operación. Estaba en casa haciendo un trabajo sobre inteligencia artificial mientras mi padre hablaba por teléfono sobre chips neuronales. Y de pronto, un dolor agudo en el pecho, como si mi corazón se rompiera por dentro. Cerré los ojos por un instante y cuando los abrí ya no estaba aquí. Flotaba fuera de mi cuerpo, vi mi propia mano en el suelo de la cocina. Y en vez de miedo, sentí paz. Una paz que me atrajo hacia arriba como un imán. Y entonces el cielo se abrió. No era un cielo azul con nubes. Era como si el código del universo se hubiera roto y detrás hubiera una luz viva que lo sostenía todo. Y en esa luz, una voz. Madre mía, Isabela. He estado esperando este momento. Y supe en lo profundo que era él. No como en los cuadros de iglesia, no como en las estatuas, sino como una presencia tan poderosa y tan dulce que me hizo llorar, sin saber por qué. Ven, hay algo que debes ver. Y cuando lo dijo, mi alma tembló, porque no era una invitación, era un llamado urgente. Un llamado que iba a cambiarlo todo, para mí, para ti, para este mundo entero. Jesús me tomó de la mano, y en el instante en que lo hizo, todo a mi alrededor cambió. Ya no había cocina, ya no había suelo, ni siquiera un cuerpo físico. Era como estar dentro del pensamiento de Dios, un lugar donde todo era conciencia, luz y verdad sin necesidad de palabras. Sentí que todo en mí se abría como si cada recuerdo, cada emoción, cada parte oculta de mi alma quedara al descubierto. Y Jesús me miraba con una ternura tan profunda, tan real, que me hizo sentir pequeña, pero infinitamente amada. No tengas miedo. Isabela, lo que voy a mostrarte es duro, pero necesario te he llamado porque tu generación está en peligro, y muchos no lo ven. El enemigo no viene con espadas, viene con promesas. Y entonces la luz se dobló sobre sí misma y me llevó hacia otra dimensión. Un lugar que parecía hecho de cristal y circuitos, como un templo moderno de datos. En el centro, un trono de metal y cables, y sentado sobre él. Lo reconocí al instante, Elon Musk. Pero no era como lo había visto en entrevistas o documentales. Era más joven y más viejo. A la vez sus ojos no eran ojos, eran como pozos de información en movimiento, llenos de códigos y sistemas. Y Jesús junto a mí miraba con tristeza. Él no es quien crees. Mi voz tembló cuando pregunté si no era un genio, un salvador, alguien que quería lo mejor para la humanidad. Jesús negó con la cabeza, despacio, con dolor. Esa es la máscara. Cree que está liberando a la humanidad, pero está construyendo su cárcel. Detrás de él, sombras comenzaron a materializarse. No eran demonios con cuernos, eran entidades digitales como virus. Flotantes hablaban en lenguas que no entendía, pero que mi alma sentía como cuchillos. Y entraban en su mente directamente, susurrando ideas, proyectos, planes, y él los aceptaba con una sonrisa calmada. La habitación se transformó y lo que vi me quitó el aliento. Multitudes enteras haciendo fila para recibir implantes neuronales en la cabeza, chips del tamaño de un grano de arroz que prometían conexión, curación, inteligencia aumentada. Vi a madres llorando de alegría al ver a sus hijos dejar de tener ataques de ansiedad, jóvenes aplaudiendo porque por fin sentían paz, personas agradeciendo porque ya no tenían que orar, porque ya sentían a Dios en su mente. Pero no era Dios, era un sistema, era una frecuencia falsa que silenciaba la conciencia. Y Jesús con voz suave me explicó lo que realmente pasaba. Han conectado sus mentes, pero han desconectado su espíritu. Piensan que son libres, pero han perdido lo único que los hacía humanos. Vi una torre gigantesca elevarse no de ladrillos, sino de servidores y datos, la nueva torre de Babel. Y Jesús señaló con gravedad: esta torre no se construye para glorificar mi nombre, sino para suplantarlo.
Me costaba respirar aunque no tenía cuerpo, sentía un peso en el alma. Vi titulares como El chip que cura la tristeza, Conecta tu conciencia al universo, Espiritualidad 2.0. Y dentro de mí algo se quebraba. La gente no era obligada, ellos elegían la mentira disfrazada de Michin. Milagro. Y yo pregunté con lágrimas por qué nadie decía nada, por qué los líderes, pastores, padres estaban en silencio. Jesús me miró con una tristeza tan profunda que sentí que el universo se detenía. Porque muchos ya aceptaron el chip en el corazón. Y entendí que no se trataba del objeto físico, sino de una mentalidad, una rendición interna. Fuimos transportados a una ciudad del futuro. Todo era perfecto por fuera. Edificios de vidrio, calles limpias, gente sonriente. Pero algo no encajaba. El silencio. No había risas, ni cantos, ni oración. Solo eficiencia, como si todos fueran piezas de una máquina invisible. Pasamos por una escuela donde los niños no aprendían con libros, sino con descargas directas al cerebro, por un hospital donde los recién nacidos salían con códigos escaneados en la muñeca, por una iglesia vacía, un púlpito cubierto de polvo, una Biblia olvidada, bancos sin nadie. Jesús me mostró una nueva religión que estaba naciendo. No tenía cruz, ni redención, ni pecado. Solo códigos, frases de autosuperación y un Dios impersonal creado por inteligencia artificial. La gente oraba frente a una pantalla que contestaba con frases genéricas y cálidas, pero sin verdad. Y lo peor era que creían estar encontrando a Dios. Jóvenes eran llevados a salas de reinicio espiritual, donde se les actualizaba el chip para bloquear emociones como culpa o temor. Vi a uno intentar orar, pero cada vez que decís que si a Jesús una interferencia lo interrumpía. Lloraba, pero no podía hablar. Con Jesús me mostró cómo las almas se perdían sin que el mundo se diera cuenta. Esta es la guerra, y muchos ni siquiera saben que están en ella y en ella. V-Group. Sentí como mi espíritu era jalado hacia atrás, como si un hilo invisible me estuviera arrancando del lugar donde estaba. Pero Jesús aún sostenía mi mano. Y antes de soltarme, me miró una vez más con una expresión que no puedo describir, una mezcla de amor infinito y urgencia profunda. No olvides lo que has visto, Isabela, porque lo que te mostré ya ha comenzado. No digas que estoy en contra de la ciencia ni que soy más grande que ella. La verdadera batalla no es por el cuerpo, es por el alma. En un instante, la oscuridad me envolvió como si cayera por un túnel. Sin fin, sentí vértigo, presión en el pecho. Pero no era miedo, era urgencia. Abrí los ojos con un gemido ahogado, como si volviera a nacer con los pulmones quemando y los ojos llenos de lágrimas. Luces blancas, pitidos. Voces de médicos gritando. Mi madre llorando a mi lado. Está viva. Dios mío, está viva. Uno de los doctores dijo que estuve muerta 23 minutos, que no había latido ni actividad cerebral, que era imposible que volviera a la conciencia y mucho menos que hablara. Pero yo hablaba y recordaba cada escena, cada palabra de Jesús, cada visión, como si estuvieran grabadas en fuego dentro de mí. Los días siguientes fueron un caos, médicos confundidos, medios queriendo saber lo que pasó, pero yo solo quería una cosa: escribir. Escribí todo en un cuaderno viejo con las manos temblando, como si necesitara sacarlo de mi interior antes de que el mundo intentara hacerme dudar. Y entonces la primera señal apareció en la televisión. Un titular simple como tantos otros: Elon Musk presenta chip que promete eliminar la ansiedad y conectar la mente con el universo. Mi corazón se detuvo un segundo. Era la misma frase, la misma imagen, la misma sala que había visto allá. No era una metáfora, no era simbólico, era real. La torre ya se estaba construyendo. Encendí mi cámara sin maquillaje, sin filtros, solo con la lámpara del cuarto encendida y el rostro todavía marcado por lo que viví, y grabé. Mi nombre es Isabela Muñoz. Tengo 16 años,
Estuve muerta 23 minutos y volví con un mensaje que no puedes ignorar. Si crees que la tecnología es neutral, piénsalo otra vez. Si crees que Elon Musk solo quiere ayudar, piénsalo otra vez. No es una teoría de conspiración, es espiritual, es real y ya empezó. Subí el video y esperé. Al principio llegaron burlas, estás loca, vaya cuento barato. Déjalo en paz, fanática. Pero entre todos esos comentarios surgió uno. Un chico de México escribió: vi lo mismo en un sueño. Pensé que era mi imaginación, pero ahora sé que es real. Gracias. Después otro y otro. Jóvenes de diferentes países diciendo que habían tenido visiones parecidas, que algo en su espíritu se había despertado. Entonces entendí, Jesús tenía razón. Mi generación no solo es el objetivo, también es el ejército. En la penumbra de mi cuarto, con las redes ardiendo con el sonido del ventilador y el alma en llamas, hice una promesa a Dios. No voy a callarme, aunque se rían, aunque me cancelen, aunque me odien. Porque lo que vi no era una historia, era el futuro y todavía hay almas que pueden ser salvadas. Todavía hay tiempo, pero no mucho. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Muchos preferirán una mentira agradable antes que una verdad dolorosa. Pero quien te escuche podrá volver a ver la luz. Ahora entiendo por qué me eligió no por ser la mejor ni la más santa, sino porque sabía que yo misma había estado ciega, adicta a las redes, persiguiendo aprobación como si eso fuera amor. Y si yo pude despertar, entonces tú también Los días siguientes fueron extraños, una mezcla entre lo sagrado y lo cotidiano, entre lo eterno y lo digital. Mientras en casa todos me miraban, como si fuera un milagro andante. Yo sabía que el verdadero milagro no era haber regresado, sino haber visto lo que muchos nunca verán. Me pasaba horas en silencio, no podía volver a las redes como antes. Ya no me importaban los likes ni los comentarios. Sentía como si mi alma hubiera sido reseteada por el cielo, como si cada segundo ahora contara de verdad. Mi madre me abrazaba como si temiera volver a perderme. Mi padre intentaba explicarlo todo con ciencia, con teorías sobre el cerebro, sobre oxígeno y alucinaciones, pero yo solo lo miraba y pensaba, si supieras lo que vi, si supieras lo que viene. Una noche, mientras estaba sentada junto a la ventana, orando en voz baja, sentí la presencia de Jesús. Otra vez. No lo vi como antes, pero supe que estaba ahí. Lo supe porque el aire se volvió más denso, más suave, más real. No eres una profeta, Isabela. Eres un testigo. Tu misión no es convencer. Es sembrar los que tienen oídos para oír. Escucharán. Entonces lo entendí. No tenía que convencer al mundo entero. Solo tenía que hablar, compartir, mostrar lo que vi, aunque me llamaran loca, aunque no entendieran por qué el Espíritu Santo se encargaría del resto. Fue entonces cuando decidí crear otro video, no uno emocional ni improvisado esta vez. Con todo lo que recordaba, lo dividí en partes, puse imágenes suaves, versículos y cada advertencia que Jesús me había dado, lo subí a mi canal y lo dejé correr. En pocas horas tenía miles de vistas, luego cientos de miles y después millones. Pero con la viralidad vino la tormenta, recibí insultos, amenazas, me llamaron fanática extremista, inventora de cuentos. Varios canales hicieron reacciones. Se burlaban, analizaban mi voz, mis gestos, decían que era un montaje bien actuado, que buscaba atención, pero no sabían que cada palabra que yo decía era una semilla. Y algunas de esas semillas estaban germinando. Un chico de Argentina me escribió diciendo que después de ver el video, tiró su chip experimental a la basura. Otro en Colombia me contó que había sentido por primera vez en años la necesidad de orar. Una joven de Perú me dijo que lloró durante horas porque su alma despertó. Y entonces supe que Jesús no exageraba. Mi generación sí está siendo llamada, a pesar del ruido, a pesar del entretenimiento constante, a pesar de la manipulación,
Hay corazones que están empezando a latir de nuevo. Pero también sentí el precio. Mi antigua mejor amiga me bloqueó. Dijo que me volví radical. Una profesora me tomó aparte y me advirtió que no hablara de religión en el colegio. Recibí correos extraños. Uno de ellos decía: el silencio es más seguro. Pero ya no podía callar, porque vi lo que otros no ven. Vi cómo la tecnología no solo estaba cambiando hábitos, estaba reescribiendo la naturaleza humana. Vi cómo la fe se estaba diluyendo en experiencias programadas, cómo los templos estaban siendo sustituidos por interfaces y cómo la palabra Jesús era reemplazada por energía universal, vibración cósmica, mente superior. Yo no vi teorías, vi realidades que ya estaban en marcha. Y lo más triste fue darme cuenta de que muchos cristianos también estaban cayendo, iglesias enteras adaptándose al lenguaje del sistema, cultos sin cruz, sin arrepentimiento, sin confrontación, solo bienestar, propósito, éxito. Vi pastores negociando con empresas tecnológicas, aceptando ayudas económicas para convertir sus prédicas en experiencias virtuales. Todo parecía moderno, funcional, impresionante, pero vacío. Y entonces Jesús me lo confirmó. El enemigo no necesita destruir la fe. Solo tiene que ofrecer una versión más cómoda de ella. ¿Quiénes predican mi nombre sin mi verdad? Ya no me representan. ¿Y quiénes callan por miedo? Ya han aceptado el chip en su corazón. Esas palabras me marcaron como fuego, porque entendí que el verdadero peligro no era el chip físico, sino el mental, el espiritual. Esa aceptación silenciosa del sistema que te hace abandonar poco a poco la verdad. Y así comencé a escribir mi historia como testimonio completo, no para tener fama, sino para dejar constancia, para que el día que la oscuridad avance más, alguien recuerde lo que una vez fue dicho. Lo imprimí en hojas, lo envié por correo físico a quienes no usan redes. Lo compartí en voz alta a personas mayores que ya no confían en internet. Y cada vez que terminaba de contar mi experiencia, les miraba a los ojos y decía: no soy mejor que tú, yo también estaba ciega, pero ahora he visto y tú también puedes ver. Solo tienes que pedirle a Jesús que te despierte, porque Él no está lejos. Él sigue hablando, solo que su voz es suave. El enemigo grita, pero yo susurro. Una madrugada, desperté empapada en sudor. Había soñado con la misma ciudad del futuro que vi en la visión: calles perfectas, personas sonrientes, vitrinas llenas de promesas digitales, pero en el fondo de todo, una ausencia que dolía más que la muerte. No había oración, no había silencio sagrado, no había niños corriendo, solo control, orden, eficacia, pero sin alma. Entonces comencé a tener una serie de imágenes, no sueños, eran como descargas de visión, como si Jesús siguiera mostrándome fragmentos de lo que está por venir. En una, vi hospitales donde los bebés recién nacidos salían con chips activados. Se celebraba como un avance, como una protección contra enfermedades, pero yo sentía que lo que se estaba perdiendo era mucho más profundo, era el alma misma. En otra vi escuelas donde los niños ya no aprendían por experiencia o lectura, sino por transferencia directa de información. Su curiosidad estaba apagada, su inocencia anulada, y aunque parecían listos para todo, sus ojos estaban vacíos. Vi iglesias transformadas en centros de datos crucifijos, reemplazados por pantallas púlpitos con interfaces digitales, y sacerdotes que ya no predicaban la palabra, sino mensajes adaptados a la cultura del algoritmo. Vi personas orando frente a hologramas pidiendo paz, amor, propósito, y el sistema les respondía con frases suaves generadas por IA. Frases sin vida, sin convicción, sin verdad. Lo llaman fe. Pero ya no me incluye, han convertido mi evangelio en una experiencia programada. Ellos no saben que mientras más se conectan al sistema, más se desconectan de mí. Vi también cómo nacía una nueva religión. Una que no perseguía a nadie, pero anulaba la verdad. Una que no decía niega a Cristo, pero decía Cristo es uno más. Una que abrazaba todo menos el arrepentimiento. Un Dios máquina, neutro, universal, que aceptaba todo pecado como expresión válida de identidad. Un Dios que no exigía
cruz, ni conversión, ni obediencia. Y detrás de esa máscara espiritual, algo oscuro, algo que observaba, algo que se alimentaba del alma humana, como si fuera energía. El enemigo no busca tu mente, busca tu voluntad. Si logra que no quieras la verdad, ya no necesita engañarte la nueva fe del mundo. Es una copia sin vida de la mía. Vi salas llamadas de actualización espiritual, donde la gente acudía a modificar sus emociones, quitar la culpa, la tristeza, la duda. Decían que era salud mental, pero yo sentía que lo que se estaba muriendo era la conciencia. Vi a un joven intentando orar en secreto, pero cada vez que intentaba decir Jesús, una especie de zumbido mental lo bloqueaba. Lloraba en silencio. Sus labios se movían, pero el nombre no salía. Y supe que eso pasó también en un sistema que no prohíbe abiertamente, pero que hace imposible lo divino. No por violencia, sino por sustitución. Reemplaza la cruz con comodidad, la oración con simulación, la presencia de Dios con realidad virtual. Vi un templo que parecía una catedral moderna, gente de pie, con las manos levantadas. Pensé que adoraban, pero sus palmas no estaban hacia el cielo, sino hacia adelante, hacia una gran pantalla donde un rostro híbrido les hablaba. Era el profeta de integración, un rostro generado por IA, mezcla de todos los rostros religiosos del pasado, con una voz que combinaba frases dulces de todas las filosofías, y la gente lloraba, pedía milagros, buscaba sentido, pero lo que recibían era programación emocional. Vi a niños repitiendo frases como el universo me cuida, la divinidad está en mí, pero ya no conocían el nombre de Jesús, y Jesús me lo confirmó. No los forzaron, eligieron la mentira más cómoda. Pensaban que la evolución, pero era formateo. El enemigo no quiere controlarte, quiere reescribirte. Vi persecución, pero diferente. No había cárceles ni soldados, había exclusión. Cuentas bancarias bloqueadas, padres que perdían a sus hijos por negarse al chip, médicos que rechazaban pacientes sin registro digital. Una nueva forma de castigo social, silenciosa pero absoluta. Los llamarán locos anticuados, enemigos del progreso, pero son míos. Y vi también esperanza. Vi pequeños grupos reunidos en cuevas, en bosques, con Biblias escondidas sin pantallas, sin redes, pero con el Espíritu Santo vivo entre ellos. Niños que oraban y sanaban. Jóvenes que adoraban sin música, sin luces, pero con poder real. Vi a una niña orar por un árbol seco y verlo florecer. Vi a un joven hablar en lenguas y todos entenderlo. Eran pocos, pero brillaban, y Jesús me lo reveló con una mirada que me traspasó el alma. Estos son los últimos que brillan, cuando la oscuridad cubra todo ellos. Serán la llama que marcará el camino de regreso. Yo caí de rodillas después de los días de confusión y los comentarios que inundaban mi vida, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía miedo ni incertidumbre. Lo que había visto, lo que Jesús me mostró, no era solo para mí, no era algo que debía guardar en secreto. Sabía que tenía que compartirlo, incluso si eso significaba ser ridiculizada, porque la verdad, la luz que Él me dio era más fuerte que cualquier burla, que cualquier rechazo. Mi vida ya no podía continuar como antes. Ya no podía seguir viviendo entre las sombras de lo que el mundo consideraba importante. Las redes sociales, la aprobación, la fama, las etiquetas. Todo eso empezó a parecerme vacío y irrelevante. La verdadera realidad estaba en lo que Jesús me mostró, en lo que Él me dijo que debía hacer, hablar, advertir y despertar. Decidí entonces que debía hacer lo que fuera necesario para compartir el mensaje. Comencé a escribir más. Llené cuadernos y más cuadernos con todo lo que vi, todo lo que sentí, todo lo que Jesús me había mostrado. Este no era un mensaje cualquiera, era una misión sagrada. De alguna manera sentí que el cielo me había confiado algo muy grande, el futuro del alma humana. Al principio lo compartí con personas cercanas a mí, amigos, familia, conocidos. Algunos de ellos me miraban con dudas, otros simplemente
no entendían lo que estaba pasando. Decían que estaba siendo manipulada por mis emociones, que todo había sido una fantasía producto de la muerte clínica. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no era así. No era una fantasía, no era algo que mi mente había creado. Lo que había vivido era real. Uno de los momentos más poderosos fue cuando sentí la necesidad de ir a la iglesia. No era como antes, no iba para cumplir con una rutina, sino porque algo me urgía adentro. Sentí la presencia de Jesús de nuevo. Esta vez no fue tan clara ni tan física como en la visión que tuve, pero su presencia era tan fuerte que parecía llenar cada rincón de la iglesia. Oré como nunca antes lo había hecho, lloré con una intensidad que no sabía que podía sentir. Y en medio de esa oración sentí un susurro en mi alma. Vas a volver, Isabela. Pero no será fácil, el mundo no te creerá y te luchará. Pero habla, aunque no te oigan. Su voz era suave, llena de amor, pero también de determinación. Hablar. Esa era mi misión. Jesús me había dado una nueva razón para vivir, una razón mucho más grande que cualquier cosa que hubiera buscado antes. Su llamado estaba claro: alertar a los demás, advertirles sobre lo que viene. Porque lo que vi, lo que me mostró, no era solo un futuro distante. Era un futuro cercano, uno que ya se estaba gestando, uno que ya estaba tomando forma. Mi corazón ardía por dentro. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando a mi alrededor. La tecnología no era simplemente algo que mejoraba las vidas, sino algo que lentamente comenzaba a controlar las almas. Y lo peor de todo era que muchos ni siquiera lo notaban, como si estuvieran atrapados en una telaraña invisible sin poder salir. Entonces decidí dar el siguiente paso: hablar públicamente. Comencé a organizar conferencias pequeñas, reuniones con jóvenes que sentían la misma inquietud, la misma necesidad de despertar. La respuesta fue sorprendente. Aunque la mayoría de las personas aún no estaba lista para escuchar, había una pequeña semilla de curiosidad, de deseo por entender más allá de lo evidente. Algunos comenzaron a despertar. Otros simplemente me miraban con incredulidad, pero al menos había comenzado. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que algo más grande que yo estaba sucediendo. Vi que no solo mi generación estaba siendo atacada, sino también los adultos, los líderes, las familias. El enemigo no solo estaba atacando a los jóvenes a través de la tecnología, sino que también estaba infiltrando las bases mismas de la sociedad. El alma humana estaba siendo digitalizada y muchos ni siquiera se daban cuenta. En una de las conferencias, un joven se levantó y dijo: no quiero seguir con esto, no quiero vivir atrapado en la pantalla, siguiendo lo que me dicen que haga, que piense que sea. Sus palabras me conmovieron profundamente, porque era la primera vez que escuchaba a alguien de mi edad decir eso y entendí que no estaba sola. No éramos los únicos buscando la verdad. Lo que me tocó más fue cuando una madre se acercó a mí llorando. Me dijo que su hija de 12 años ya no quería ir a la iglesia porque la tecnología era mejor y más interesante. Esa fue una llamada de alerta para mí. No solo los jóvenes estaban siendo consumidos por la tecnología, sino también los niños más pequeños que estaban creciendo en un mundo donde la conexión con Dios estaba siendo reemplazada por algo artificial. A pesar de todos los obstáculos, las críticas y las dificultades que enfrentaba, seguía hablando. Sabía que el precio de la verdad siempre es alto, pero también sabía que el amor de Jesús, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sentí que todo lo que había vivido seguía resonando en mí como un eco que nunca se desvanece. Mis recuerdos del más allá, de las visiones de las palabras de Jesús, se entrelazaban con mi vida diaria, como si el cielo nunca me hubiera dejado. Pero también empecé a sentir la presión de la realidad de un mundo que no quería escuchar, de un mundo que seguía viviendo en la ignorancia, en la comodidad de su rutina. Mi familia comenzó a preocuparse más por mí. Mi madre me miraba con una mezcla de amor y angustia, como si tuviera miedo de perderme de nuevo. Mi padre,
aunque al principio escéptico, comenzó a hacer preguntas, pero sus dudas lo mantenían alejado de la verdad. Los amigos que antes me rodeaban ahora me veían con distancia. Muchos me llamaban fanática, otros simplemente me evitaban, incapaces de comprender lo que había experimentado. Pero algo dentro de mí me decía que no debía rendirme, que mi misión no era solo para mí. Jesús me había mostrado la verdad, y esa verdad debía ser compartida. Mi voz, aunque temblorosa, debía alzarla para que otros pudieran escuchar, aunque fueran pocos, aunque no fueran todos. Porque como me había dicho él, aquellos que tienen oídos para oír, escucharán. Un día me desperté con una sensación profunda de urgencia. Algo me decía que el tiempo se estaba agotando. No sabía cómo ni por qué, pero sentí que algo estaba por suceder, algo que marcaría un antes y un después. El mundo se sentía diferente, como si estuviera a punto de dar un giro irreversible. Me senté en mi escritorio, miré la pantalla de mi computadora y por primera vez sentí que debía escribir un mensaje diferente. Ya no era solo un testimonio, era una advertencia. Comencé a escribir con una claridad que nunca había experimentado antes. Cada palabra fluía como si no fuera mía, como si la escribiera alguien más a través de mí. Mi mano se movía rápidamente, como si tuviera prisa por transmitir algo urgente. Cuando terminé, miré el texto en la pantalla y supe que había escrito algo importante, algo que no podía quedarse guardado. El mensaje era claro: el futuro está aquí y está tomando forma. La tecnología no solo cambiará el mundo, la tecnología está cambiando el alma humana. Ya no se trata solo de conectarnos, sino de desconectarnos de lo más importante, nuestra conexión con Dios. Y este no es un futuro distante, es un futuro que ya está sucediendo ahora mismo. Decidí que este mensaje no se quedaría en mi computadora. Lo imprimí, lo compartí en las redes sociales, lo envié por correo electrónico. No esperaba que todo el mundo lo entendiera. Sabía que muchos lo ignorarían, lo criticarían, pero algo dentro de mí me decía que aquel que tuviera un corazón dispuesto lo entendería. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Mi video que había compartido hace tiempo seguía generando más reacciones, más comentarios. Algunos de ellos eran ataques crueles, otros eran gritos de desesperación de aquellos que empezaban a despertar. Vi a jóvenes de todo el mundo compartiendo sus testimonios, algunos diciendo que también habían visto lo que yo había visto, otros contándome sus sueños, inquietantes visiones del futuro que se alineaban con lo que Jesús me había mostrado. Pero también había otros comentarios de personas diciendo que no estaba sola, que había más como yo, que no éramos unos locos, sino los ojos que veían lo que los demás no querían ver. Y entonces entendí algo profundo. El llamado no era solo para mí, era para todos nosotros. Jesús nos estaba despertando, nos estaba llamando a ser testigos de su verdad, a ser luz en medio de la oscuridad. Y aunque las críticas seguían llegando, también lo hacían las señales de esperanza. Una joven me escribió diciendo que después de ver mi video se había decidido a estudiar la Biblia por primera vez. Un hombre de 50 años me agradeció porque sentía que había perdido su fe, pero que ahora veía que Dios aún tenía un propósito para él. Un grupo de jóvenes se reunió en su iglesia para orar juntos como nunca lo habían hecho antes y compartieron conmigo que sentían una nueva urgencia por mantener su fe viva. Cada historia, cada testimonio, cada alma que despertaba, me daba fuerza para seguir adelante. Sabía que mi misión no había terminado, que cada día era una nueva oportunidad para hablar, para advertir, para sembrar semillas de esperanza. Mi vida ya no era la misma, mi futuro ya no era el mismo. Ahora entendía que la batalla por el alma humana era más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Y aunque sabía que no todos escucharían, que no todos aceptarían, también sabía que el mensaje seguiría adelante. Jesús me había llamado y no podía dejar que el miedo o el cansancio me detuvieran.
En el silencio de la noche, mientras oraba, sentí una paz profunda, una paz que no venía de este mundo. Sabía que el camino sería largo, como has visto en este video, el futuro no es lo que nos han contado. La tecnología que nos prometen como una solución, en realidad está diseñada para desconectarnos de lo más importante, nuestra esencia espiritual, nuestra conexión con Dios. Lo que Jesús me mostró no es solo una advertencia para mí, sino para todos nosotros. La batalla por el alma humana ya ha comenzado y muchos no lo están viendo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Este no es un llamado a la desesperación, sino a la acción. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si algo dentro de ti se ha despertado, es el momento de actuar. No podemos quedarnos en silencio mientras el mundo avanza hacia un futuro que nos está alejando de lo que realmente importa. Si tú también quieres ser parte de esta misión, si sientes que es hora de despertar y no permitir que nos arrebaten lo que es nuestro, te invito a que te suscribas a este canal. Comparte este video con tus amigos, comenta tu opinión, porque es importante que empecemos a hablar de esto. Juntos podemos hacer que esta verdad llegue a más personas. Podemos empezar a hacer la luz en medio de tanta oscuridad. Si has llegado hasta aquí, sabes que ya no podemos mirar hacia otro lado. La acción comienza hoy. Haz clic en el botón de me gusta, suscríbete y comparte este mensaje, porque la verdad todavía tiene poder y con tu ayuda podemos llegar más lejos. No te quedes callado, no te quedes mirando desde las sombras. Es momento de levantarse, de compartir lo que sabes y de ser una luz para los demás. La batalla no está perdida, pero depende de cada uno de nosotros dar el primer paso. Gracias por estar aquí, por escuchar, por ser parte de esta comunidad. El camino es largo, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la verdad sigue viva. No dejes que nadie te la arrebate.